Veamos un ejemplo para entenderle mejor a la definición de integrales indefinidas. Tenemos una función f de x mayúscula, x al cuadrado sobre 2, es lo mismo que escribir un medio de x al cuadrado. Encontramos la derivada de esta función, copiamos la constante y derivamos x al cuadrado. Recuerda que la derivada de x al cuadrado se baja el 2 y se resta menos 1 al exponente, entonces es 2x. El 2 con el 2 se simplifica y 1 por x es x. Es decir, que mi derivada de f de x, f' de x, es igual a x. Y esa función f' mayúscula es una función f de x minúscula, que vendría a ser x. Entonces podemos decir que la primitiva de esta función f de x minúscula igual a x es la función f de x mayúscula, que es igual a x al cuadrado sobre 2. En otras palabras, podemos decir que esta función f de x mayúscula es la primitiva de la función f de x minúscula, porque al derivar esta función f de x mayúscula obtenemos la función f de x minúscula. Veamos otro ejemplo. Este sea nuestro ejemplo número 1. Veamos un segundo ejemplo. Queremos verificar que esta función es primitiva de esta otra función de aquí. Me piden verificar si esta función es primitiva de esta función. ¿Qué es lo que debemos hacer a esta función original? F mayúscula de x debemos derivarla. Recuerda que esto es como si fuera un tercio mi constante, bajamos el 3 y restamos menos 1, es decir, x al cuadrado. Se va a simplificar y obtenemos que la derivada de esta función es x al cuadrado. Es decir, que f' mayúscula de x es mi función f de x minúscula, que viene a ser el x al cuadrado. Si esta función es la derivada de mi función original, entonces esta función original es la primitiva de esta otra función obtenida. Es lo que me dice la definición primera de integrales. Por lo tanto, podemos afirmar, como me salió esto lo mismo, que podemos afirmar que esta función f de x mayúscula, que era x al cubo sobre 3, es la primitiva de la función f de x, x al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Me piden, para entenderle mejor la definición de integrales, resolvemos el tercer ejercicio, el tercer ejemplo. Nos dice que verifiquemos si esta función f de x mayúscula, que es igual al seno de x más 3, tenemos que verificar si es la primitiva de esta función f de x minúscula, que es igual a coseno de x. ¿Qué debemos hacer para verificar si es la primitiva? Debemos derivar a esta función f de x mayúscula. Derivemos la función f de x mayúscula. Tengo una función seno de x. Si te vas a tu tabla de derivadas, tú recuerdas que la derivada de seno de x es igual a coseno de x más la derivada de 3, pero la derivada de 3 es 0 porque es una constante. Entonces simplemente tu derivada de tu función f de x mayúscula, la f' de x mayúscula, es coseno de x. Si demostramos que esta derivada es esta función f de x, estamos afirmando que la derivada de f mayúscula es igual a la función f de x, entonces podemos decir que esta función f de x mayúscula es la primitiva de esta función f de x minúscula. ¿Se cumplió la igualdad de esta ecuación? Sí se cumplió, porque esto me salió coseno y teníamos un coseno aquí. Entonces decimos que esta función es la primitiva de esta otra función. Ahora sí, te voy a dar ejercicios para que tú practiques. Ahí tienes 2 ejercicios para que practiques. Debes verificar que esta función es primitiva de esta función, es decir, tienes que
derivar a esta función y encontrar la función f de x minúscula en los dos casos. Suscríbete a mi canal si aún no te has suscrito y continúa viendo esta serie de videos.